gente y sean bienvenidos una vez más a Curiel Dev. Soy Eduardo y en este canal compartimos conocimientos sobre programación y tecnología dirigido a personas que se inician en el mundo del desarrollo de software y a aquellos que quieren reforzar sus conocimientos generales. En el video de hoy te voy a hablar sobre lo que son las expresiones lambda y cómo se utilizan en C#. Antes, es importante saber que las expresiones lambda son muy utilizadas en la mayoría de los lenguajes de programación modernos y también son conocidas como funciones anónimas o funciones literales. Lambda es un término introducido en 1936 por Alonzo Church como parte de su cálculo lambda, en el que todas las funciones que se utilizaron eran anónimas. Con esta introducción es hora de pasar al código, así que vamos allá. Básicamente, una expresión lambda es una forma de escribir funciones en un ámbito anónimo. En pocas palabras, las podemos llamar funciones anónimas o como comúnmente se les conoce como funciones de flecha. Las expresiones lambda pueden ser utilizadas para contener funcionalidades que no necesitan ser nombradas o normalmente se utilizan en un tiempo de vida corto. El uso más común que se les da es cuando queremos incluir una porción de código en nuestra función, la cual no vamos a utilizar más de una vez. Básicamente una expresión lambda se vería como esto. Si quisiéramos, por ejemplo, tener una función para imprimir algo, yo pudiese crear una variable, inmediatamente le asigno los paréntesis seguido de el signo de igual mayor que y entre llaves ejecuto o escribo el código que quiero ejecutar. En este caso voy a hacer un console write line y voy a poner la expresión mandada que es hola mundo. Y luego, si yo quisiera ejecutar esto, bastaría simple y sencillamente con invocar el nombre de la función como si fuese el nombre de la función o variable en este caso. Porque también, como pueden ver, la estoy declarando como una variable, pero la puedo utilizar como una función. Si yo ejecuto esto, se puede ver que básicamente mi código está funcionando sin ningún tipo de problemas. Con este tipo de expresiones también podemos tener valores de retornos. Por ejemplo, si yo quisiera, en lugar de ejecutar un console write line, si yo quisiera retornar un string, puedo hacerlo de esta manera. Aquí puedo utilizar el, el valor retorno, en este caso para retornar string. Y aquí puedo hacer uso del console write line, por ejemplo. Sin ningún tipo de problema y es prácticamente lo mismo. Aquí hay un problema porque el line va con mayúscula. Ahora sí, si ejecuto mi código, se puede ver que tengo el mismo resultado. También es posible hacer esto mismo asignando el nombre de esta variable que yo acabo de crear con una función o una expresión lambda interna. También se la puedo asignar a otra variable. Por ejemplo, si aquí yo tengo otra variable, vamos a decir que esto es variable 2, yo puedo asignar mi expresión o la variable donde encapsulé la expresión lambda y luego simple y sencillamente utilizar esta variable a discreción en cualquier parte de mi código. Básicamente es lo mismo. También dentro de las expresiones lambda podemos incluir parámetros. En este caso bastaría con agregar los parámetros que quisiéramos agregar, iniciando con el tipo de datos que vamos a tratar. En este caso voy a incluir dos datos que serán enteros A y B. A esta función la vamos a llamar ahora sumar y aquí adentro voy a incluir otra variable a la cual la voy a llamar resultado, que será la suma de A más B, solamente para ilustrar el ejemplo. Acá, utilizando interpolación de string, vamos a escribir esto. Este es el resultado de A más B. Y aquí, como estoy haciendo una interpolación, puedo utilizar mi variable dentro del string que estoy tratando de devolver. Aquí esto lo vamos a quitar y en el console write line voy a invocar mi función pasándole los parámetros que quiero. En este caso ejecuto el programa y vamos a ver que ahora tengo que la suma o el resultado de A más B es 11, lo que totalmente es posible con este tipo de expresiones.
Otra manera de utilizar las expresiones lambdas es anidada dentro de otra función. Por ejemplo, si yo quisiera tener una función, vamos a declararla void, porque no voy a devolver ningún valor, que se llame, vamos a ponerle imprimir suma. Aquí vamos, como esto es un método, vamos a ponerlo de esta forma y vamos a suponer que quisiera hacer esto dentro de mi código. Básicamente hago esto y como lo estoy retornando, básicamente copio mi writeLine porque le estoy pasando los argumentos y básicamente si yo quisiera imprimir esto, por ejemplo, es prácticamente lo mismo porque estoy invocando la función de manera interna porque solamente la utilizaré dentro de este método void que acabo de crear. Si ejecuto mi programa, vamos a ver que tengo el mismo resultado que anteriormente se mostró. Otra forma de utilizar expresiones lambda es cuando estamos haciendo uso de delegados. Un delegado es básicamente un tipo de referencia que se puede utilizar para encapsular un nombre o un método anónimo. Vamos a comentar esto. En C# tenemos dos tipos de delegados. Son func, en caso de que quisiéramos retornar algún valor. Aquí simple y sencillamente lo escribimos de esta forma, indicando el tipo de dato y luego indicando básicamente el nombre de la variable o método que queremos hacer. Aquí es importante tener lo siguiente en consideración. Lo que yo ponga aquí adentro, el tipo de datos que ponga es el tipo de datos que va a retornar. Pero si yo quisiera hacer que mi delegado también reciba algún tipo de datos, pues simple y sencillamente pongo el o los tipos de datos que voy a estar inyectando. Básicamente aquí lo único que hay que tener en consideración es que el último tipo de datos que yo ponga en el delegado es el tipo de datos que voy a estar retornando. Los que están antes de este a la izquierda son los que se inyectan o se introducen como parámetros. Si aquí yo quisiera tener más de uno, pues simple y sencillamente lo agrego. Luego aquí simple y sencillamente procedo a la declaración de mi expresión blanda. En este caso voy a crear una para multiplicar. Multiplicar. Aquí básicamente puedo ejecutar mi función blanda. Voy a poner A, B. Aquí noten lo siguiente, y es que dentro de los paréntesis estoy indicando cuáles son mis parámetros de entrada, pero no estoy indicando el tipo de datos porque ya lo estoy haciendo en el delegado. Esto me evita el tener que escribirlo también dentro de los paréntesis. Luego, si quisiera, puedo simple y sencillamente ejecutar mi sentencia y luego invocar mi función. Básicamente yo puedo hacer esto. Vamos a ponerlo en un console writeLine para demostrar el uso de esto. Y aquí simple y sencillamente llamo a mi función. Si ejecuto mi programa, vamos a ver que prácticamente el programa está corriendo sin ningún tipo de problema. Si resultara que dentro de mi función tengo que escribir más líneas, por ejemplo, bastaría con encerrar todo dentro de llaves y dentro de estas llaves, obviamente como tengo que retornar un valor, vamos a crear una variable resultado. Le asignamos la multiplicación de A por B y aquí, punto y coma falta, como tengo que retornar un valor, retorno el resultado. Esto es prácticamente lo mismo ya en el caso de que quisiera tener una escritura de código un poco más extensa. Otra forma de utilizar expresiones lambda si estamos trabajando con delegados es que también podemos recibir otro delegado como si fuese una función. Por ejemplo, si vamos a comentar esto aquí, si estamos utilizando el delegado fun, vamos a poner, por ejemplo, que voy a recibir un tipo integer. En este caso, puedo recibir también otro tipo fun, otro delegado fun. En este caso, indicándole que su valor de entrada será int y que su valor de salida será int. En este caso, el valor de salida del primer fun será string. Aquí lo que voy a hacer es una función que me indique
si el número que estoy introduciendo es mayor de 100. En este caso, dentro de mi expresión lambda, voy a declarar un número y voy a declarar una función como parámetros de entrada, pero la función todavía no sé lo que va a hacer. En este caso, abro llaves y empiezo a escribir mi código. Aquí básicamente lo que voy a hacer es hacer una condición if para saber si el número que estoy entrando como parámetros de la expresión lambda es menor que 100. Pero en este caso lo que voy a hacer es que voy a retornar un string interpolado haciendo referencia a la función que a su vez estará recibiendo el número que estoy introduciendo. Aquí básicamente lo que voy a poner que esto es mayor que 100. Y voy a poner un else. En este caso voy a retornar otro string interpolado, pero en este caso voy a poner que solamente el número es menor que 100. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a llamar un console writeLine y voy a invocar mi función, se llama fn mayor de 100, pero internamente, como tengo que recibir un parámetro de entrada tipo int y un func o un delegado que me está recibiendo también un entero y retornándome un entero, en este caso voy a poner por ejemplo 60 y aquí simple y sencillamente voy a llamar a mi delegado asignando como una expresión lambda también lo que yo quiero. En este caso voy a poner que n, que es el valor que estoy recibiendo, va a entrar a la función y lo voy a multiplicar por 2. Si ejecutamos nuestro programa, vamos a ver que aquí tengo el resultado, donde me dice que 120, que es la multiplicación por 2 de 60, es mayor que 100. Otra forma de utilizar expresiones lambda es si estoy utilizando el delegado action. Recordemos que action en este caso es un delegado que no me retorna ningún valor. Por lo tanto, si yo quisiera declararlo, es simple y sencillamente hacer esto, poniendo el tipo de dato que sí voy a recibir, porque sí me permite recibir, y luego procedo a ejecutar. En este caso voy a crear un simple método que me reciba un valor del tipo string, y en este caso lo voy a imprimir con un console writeLine. Aquí lo voy a poner entre un string interpolado para probarlo y aquí simple y sencillamente invoco a mi método. Eso es todo. Entonces si ejecuto mi programa, aquí tenemos el resultado. Algo simple. Otra forma de utilizar expresiones lambda es cuando estamos trabajando con LINQ. LINQ no es más que el acrónimo de Language Integrated Query, que es una sintaxis de consulta uniforme que se utiliza en C# y en VB.NET, que es también utilizada para guardar y recuperar datos de diferentes fuentes. Ahora, si quieres que te hable un poco de LINQ, déjamelo saber en la caja de comentarios. Así que continuemos con el ejemplo. En este caso voy a comentar esto aquí. Vamos a suponer que yo tengo una colección de números, la cual quiero hacer algo en esa colección de números. Vamos a suponer que yo tengo una colección que va de 9, 10 y tengo 15, 16, 17 y 20, por ejemplo. ¿Qué yo quiero hacer? Vamos a suponer que de esta lista yo quisiera recuperar o imprimir en pantalla los números que son mayores a 10. Ahora, utilizando LINQ, ¿cómo lo haría? Simple y sencillamente vamos a declarar una variable, en este caso mayor de 10, y aquí vamos a llamar a nuestra lista
números. Como ya estoy utilizando una estructura de datos estándar dentro de C Sharp, que es la lista, ya inmediatamente, como Link viene integrado con Visual Studio, me permite utilizar este método que es el where. Dentro del where, simple y sencillamente, yo debo hacer la invocación de lo que quiero utilizando una expresión lambda común. En este caso le estoy diciendo que mis números serán, o que me busque los números que son mayores a 10. En este caso, para ejecutar esto, vamos a hacer un recorrido por la lista, pero por la nueva lista que estoy tratando de segmentar, que en este caso es esta, mayor de 10. Para eso voy a utilizar un for each. Dentro de mi for each vamos a declarar una variable que se va a llamar num y le vamos a decir que me busque num dentro de mayor de 10. Aquí hay un error y es for each, no for arch. Ahora sí. Y vamos a indicarle que me imprime en pantalla lo que quiero. Ok, aquí es right line. Que me imprima num. Si yo ejecuto mi programa, lo que vamos a tener básicamente son los números que son mayores a 10. Aquí está, efectivamente. Por último, también es necesario mencionar que podemos utilizar expresiones lambda cuando estamos haciendo programación asíncrona. Por ejemplo, vamos a comentar aquí para poner un ejemplo básico. Vamos a suponer que yo tengo esta estructura de código donde yo tengo un método void que me está llamando otro método internamente que es del tipo asíncrono porque estamos ejecutando una tarea. En este caso es una tarea asíncrona ya por defecto. En este caso utilizamos await para invocarlo. Ahora bien, ¿cómo yo convierto esto a una expresión lambda? Pues simple. Vamos a tomar este código que está aquí. Vamos a quitar esto que está aquí. Y vamos a encerrar esto dentro de una variable que se llame resultado. En este caso, si copio mi código, simple y sencillamente debo convertir mi función a anónima con una expresión lambda. Y aquí abajo simple y sencillamente llamo a resultado como si fuese un método. Si ejecuto mi código, vamos a ver que tenemos el resultado que estamos esperando sin ningún tipo de problemas. Y eso es todo por este video. Si te gustó el contenido, no olvides compartirlo y copiárselo a tus amigos. Y también, si lo consideras, suscríbete y aprieta la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Eso es todo por ahora, amigos. Nos vemos en la próxima. Chao.